más compartiendo y hablando un poco de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a todos estos hermanos que quieran, que se van a conectar el día de hoy. Y como todos los domingos, activos para nuestro Señor, ¿ya? Para nuestro Padre Celestial, ¿ok? Espero que se puedan conectar y puedan oír esta palabra que será de bendición. Como todos los domingos, ¿no? La palabra de Dios es de bendición, es de prosperidad, de salud, de paz, de armonía para cada uno de nosotros que estamos allá o que estamos acá conversando. Gracias, Señor, gracias. Amén. Gracias por permitir estar una vez más aquí contigo, otra semana más, dándote la honra a ti, la alabanza, y que tú siempre estés con nosotros. Bueno, empecemos. Amén, amén. Padre, en el nombre poderoso de Dios, te damos gracias como toda semana, Señor, en impartir tu palabra, Señor. Amén. Sabemos, poderoso Rey, que tú nos cubres, Señor, con tu santo bendito, Señor, con tu sangre, poderoso Rey. Y sabemos, Padre, que tú eres el Rey de Reyes, Señor, que tú nos proteges, Señor, que tú nos das la sabiduría y la inteligencia cada día, Señor, y que cada día tú nos haces un nuevo ser, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si nosotros te hemos faltado, Padre, si tenemos pensamientos ajenos al tuyo, Señor. Te pedimos, Padre, que ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que todos los días, Señor, sea bendecidos, Padre. Seamos bendecidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Padre, cielos abiertos, Señor. Declaramos, Padre, que nosotros, Señor, te serviremos hasta el fin de nuestros días, Padre. Amén. Y creemos en tu venida, Señor. Creemos en que tu venida está pronto, Señor, y así lo creemos, Padre. En el nombre poderoso de Dios, atamos todo espíritu, Señor, de cobardía, de miedo, Señor, de incredulidad, de ansiedad, Señor, y lo echamos, Señor, al abismo, Padre. Sabemos que tú nos das ese poder, Señor. Sabemos que tú, Señor poderoso Rey, nos cubres, Padre, en el nombre poderoso de Dios, Señor. Te presentamos esta palabra, Señor. Te presentamos esta casa de paz como todos los domingos, Señor, y que tú, Padre, hables por medio de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Dios, amén y amén. Amén y amén. Bueno, como le estaba contando, otro domingo lleno de gloria, otro domingo, otro fin de semana que se va, ¿ok? Otro fin de semana con Dios, con nuestro Padre Celestial, agarrados de la mano. Sabemos que hay circunstancias que a veces se nos escapan de las manos, pero sé que Dios es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza y es nuestra sabiduría y Él es el que nos da la inteligencia y es el que nos da las provisiones necesarias para poder subsistir en este mundo. Amén, amén. Y como todos sabemos, la palabra de hoy es venciendo a los 4 enemigos de la fe. ¿Cómo podemos vencer los enemigos que tenemos nosotros? ¿Okay? Que tal vez lo conozcamos, pero no lo interpretamos, no decimos, es verdad, o sea, lo que me está pasando me opaca un poco la fe, ¿ya? Mi fe siempre es mantenida, siempre está allí, pero si algo me sucede, si algo se me atraviesa por un lado o algo me sale mal, yo disminuyo mi fe, ¿ya? Entonces, la palabra de hoy es eso. ¿Cómo vamos a vencer esos 4 enemigos de la fe? Sabemos que la fe es todo lo que tenemos nosotros. Por la fe nosotros vivimos y por la fe nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya? Por la fe nosotros podemos hacer muchas cosas, pero hay que mantenernos en la fe. Amén. Hay que estar en la fe. ¿Ya? No importa de las circunstancias que nos pasen, no importa lo que nos esté pasando en nuestra familia, no importa lo que está pasando en nuestros alrededores, en nuestro trabajo, pero nosotros mantenemos la fe. La fe, hay que mantener la fe constante, ¿ok? Y la fe sin obra es muerta, ¿ok? Entonces, por la fe fuimos salvados, somos salvados, ¿ya? Y eso es lo que nos hace
que nos hace ir más adelante, ir, seguir, vencer obstáculos, ¿ok? Vencer todas las calamidades que podemos tener, pero ahí tenemos que mantenernos en la fe, ¿ya? Tal vez usted se haya cuestionado por lo siguiente: ¿por qué no veo respuesta de la fe en mi vida? Dice uno, ¿por qué no vemos respuesta de la fe en mi vida? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no vemos respuesta? Si yo soy un hombre de fe, si yo me mantengo en fe, camino por fe, ¿ya? Hablo con Dios, pero ¿por qué sigo estancado? ¿Por qué sigo? ¿Por qué por frecuencia sigo siendo atacado? Sigo siendo atacado. Si yo tengo fe, pero es imposible seguir, avanzar. Siempre me quedo en lo mismo, siempre se me complica, siempre echo para atrás, es como un círculo vicioso, doy vuelta, doy vuelta, doy vuelta y vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y vuelvo a caer, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuáles son esos 4 enemigos. La palabra dice 4 enemigos, pero hay muchos más enemigos. Hay bastante, pero hoy vamos a resaltar cuál de tantos estos es el que nos da piedra de tropiezo para cada uno, ¿ya? Entonces, fíjense que en Mateo 17:7 dice, y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Dice Jesús, ¿hasta cuándo voy a estar con nosotros? Para que tú veas, para que tú te mantengas en la fe, ¿ya? ¿Hasta cuándo os de soportar? Dice él, tráemelo acá. Claro, él cuando dice tráemelo aquí, eso es una parábola cuando él estaba reprendiendo, sacando un espíritu de una persona, ¿ya? Entonces, fíjense que ¿cuál era ese espíritu? ¿No? Ahí estaba reprendiendo un espíritu, estaba sacando un espíritu de una persona, ¿ya? Y dice, cuando llegaron al 20, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo ha traído a sus discípulos, pero no lo han podido sanar. Entonces él lo dice ahí, ¿hasta cuándo? Incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarlo? Si yo soy el que emite la fe, yo soy el que te da esa potestad, ¿por qué no puedes sacarlo? Porque volvemos al mismo círculo. Por eso que cuando uno quiere reprender algo, cuando uno quiere ir más allá, ya el diablo se te ríe en la cara. ¿Por qué? Porque si te sucede algo, tú te echas para atrás. Tú te echas para atrás y sigues echando para atrás. ¿Ven? Amén. Amén. Entonces dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y pasará, y nada os es imposible. Entonces lo que le está diciendo es, si tenéis fe, así sea un granito de mostaza, y tú le dices a esa montaña, no solamente a la montaña, todas las circunstancias que te pueden estar pasando, tú le dices, sal de aquí, pobreza, sal de aquí, enfermedad, sal de aquí, maldición, sal de aquí, malos pensamientos, ¿ya? Él va a salir, pero tenés que mantenerte en la fe. Por eso él lo sigue diciendo, ¿hasta cuándo os de soportar? Claro, le habla a los discípulos, hola mis hermanos, sean bendecidos. Él habla a los discípulos porque sí, los discípulos veían a Jesús cómo echaba fuera de mundo, cómo sanaba. ¿Por qué no? Ellos no. Entonces decían, si yo estoy aquí y yo mismo le estoy dando a ver cómo es el hecho de liberar, de sanar, y ¿por qué dudan? Así es. Si lo han visto desde mi perspectiva, a mi lado, junto conmigo, y aún así ustedes no lo pueden hacer. O sea, le dice, lo que sucede es que tienen poca fe
Amén. Ustedes pueden hacer lo que yo estoy haciendo también. Así es. Entonces, bueno, lo que queremos compartir es que nos mantengamos, de que vivamos por fe, ¿ok? Respiremos por fe, ¿ya? Porque hay que hacerlo en estos periodos, en estos tiempos, hay que hacerlo, hay que buscar más de Dios, hay que orar, hay que levantarnos, hay que expresarnos delante de Él, de todas las circunstancias que nos está pasando. Así te llamen loco, así te llamen lo que sea, hay que hablar con Él, ¿ok? Porque Él es el que nos sostiene a nosotros, ¿ok? Amén. Nuestra fe en Dios debe estar bien establecida. Mira lo que dice aquí, ¿no? Nuestra fe en Dios debe estar bien establecida. Acuérdense que nosotros somos semejantes a Él. Él nos hizo semejante, ¿ok? Y cuando Él nos hizo, nos dijo que nosotros teníamos potestad en los animales y en toda criatura o especie de la tierra. O sea, Él nos dio esa potestad a nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? No la hacemos. Nos limitamos a muchas cosas y la idea no es limitarse, ¿ok? Sino cuando venga la crisis seremos sacudidos, dice Él. Entonces, nuestra fe en Dios debe estar bien establecida. Si no, cuando venga una crisis, seremos sacudidos. Claro, porque la fe está baja, ¿ya? Porque la fe está disminuida, porque te pasa algo y cae. Y te digo, es verdad, a nosotros, a mi persona, nos ha pasado muchas cosas. Aquí nos ha pasado bastante cosas, pero gracias a Dios, yo creo que esos son golpes, ¿ya? Como de decirte, de sacudida, de decir Dios, pero ¿qué pasa, Alirio? ¿Qué te pasa, Suri? ¿Qué te pasa, Omari? ¿Qué te pasa si tú eres hija mía? ¿Qué te pasa si yo te he enseñado a ti a que vivamos por fe y que no hay ninguna tormenta que nos pueda dañar a nosotros? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que ir hacia adelante, pasar dificultades, pasar calamidades, pero sabemos que después de que pasemos eso, allá hay una gran victoria. Amén. ¿Ya? Allá hay una gran victoria. ¿Cuál es la gran victoria? De que Dios te va a bendecir, ¿ya? Que el Dios te va a bendecir tu familia, va a bendecir a tu familia, a tu mamá, a tu papá. A tu trabajo lo va a bendecir. Entonces no podemos quedar, no hay, bueno, si el otro o la otra no creen o no comparten la misma idea, déjenlo, porque para eso hay sacudidas. Hagamos nuestro propio, decimos fundamento, nuestro propio camino, ¿ya? Nuestro propio camino. Aquí estamos, me está acompañando mi esposa querida, ¿ya? Y ella es mi ayuda idónea, ¿ok? Porque siempre es así y la considero así. Amén. Dice, las áreas donde nuestra fe es establecida son las mismas áreas donde la fe será fortalecida. Dice, si su fe no está bien fundada en Cristo, seremos movidos. Hoy aprendemos cuáles son los 4 enemigos de la fe. Así es, ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay que fundamentar la fe. Hay que fundamentar. Esto es como una balanza, ¿ya? Tenéis la fe, pero tenéis el miedo. Y las dificultades, pero en el miedo tenéis las dificultades, la inseguridad, la ansiedad, ¿ya? Tenéis todas las circunstancias que pueden pasarte, pero tenéis la fe. Amén. Entonces, si tenéis más de esto que está malo, esto va hacia abajo, hacia abajo. ¿Y cómo vas a vivir tú? En depresión, en enfermedad, en angustia, en rencor, en no perdonar, ¿ya? En estar pendiente de las cosas. No, uno tiene que estar en paz con Dios. Amén. Dejarle todo a Dios en paz, en decir, Señor, yo te entrego esto a ti, te lo entrego. Y yo por la fe voy a ser movida, removida o movido. Amén. ¿Ya? Amén. 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 ¿Dónde está la fe de la mayoría de los creyentes? Dice la palabra. ¿Dónde está la fe de la mayoría de los creyentes? Dice, la fe de la mayoría de los creyentes no está en el ahora, pero allí es donde debería estar. Claro, porque uno dice, yo tengo fe. Yo, Padre Señor Celestial, yo quiero que el año que viene me bendigas con una casa y un carro.
O después vos decís, Señor, vos te acordáis hace un año cuando me bendeciste y me traíste para este mundo o me traíste para esta ciudad. No, nosotros no podemos. La fe se vive ahora. Amén. Ahora. En el presente se debe de vivir la fe. Amén. No en el pasado ni en el futuro. La fe tiene que vivirse ahorita, en el presente. Esto quiere decir que si yo salgo ahora o mañana y no tengo trabajo, yo le digo, Señor, por la fe yo soy movido y yo por la fe, Padre, por esa fe, yo voy a meter currículo en esa empresa, voy a meter currículo a donde tú vayas a meter y Él lo va a hacer, porque es en el ahora. La fe se mueve en el ahora, no en el pasado. El pasado es el pasado. El futuro solamente lo conoce Dios. Uno no puede ir hacia el futuro. Yo no puedo decir, el año que viene me veo en los Estados Unidos. No, yo tengo que moverme ahorita, y que sea la voluntad de Dios. Así como dice mi esposa. Fíjense que en el mismo Mateo 21, Mateo 21, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaras, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijera, quédate y échate en el mar, será hecho. Amén. ¿No? Él lo compara, él lo compara con un monte, papi. Imposible, él lo compara diciendo, por la fe uno es sano, por la fe uno tiene vida, ¿ya? Y por la fe uno tiene prosperidad, ¿ok? Pero por la fe, Él te dice, si vos le decís al mar, échate para un lado, Él se echa para un lado. Por la fe podemos alcanzar cosas aún grandes y mayores que ni siquiera nosotros podemos, en lo natural no lo podemos concebir. Amén, así es. Y el 22 dice, y todo lo que pidieras en oración, creyendo, cuando vos decís creyendo, es que vos sigues lo mismo explicando, creyendo, orando, la fe, persistente, lo recibiréis. Amén. Lo recibiréis. Entonces no podemos decir que la fe se mueve pasado mañana o hace 3 días. La fe se mueve hoy. Hoy se mueve la fe. Hoy debe de moverse todos los días. Amén. Todos los días. ¿Ya? Todos los días. Hay que moverla, hay que nosotros somos los portadores de nuestra propia fe. Hay que desarrollar nuestra propia fe. Amén. ¿Ya? Hay que desarrollar nuestra propia fe. ¿Ok? Así como dice mi hermana, exactamente. Eso es obediencia, por amor, respeto. Así es. Y acuérdense que este año es un año de obediencia. Obediencia. Este año es año de obediencia. ¿Ok? Amén. Amén. Fíjense. Entonces decimos, ¿y cuáles son esos 4 enemigos? Hay muchos enemigos, pero hay 4, digamos, que son algunos muy puntuales, ¿ya? Fíjense que dice, ¿cuáles son? El primero, la incredulidad, ¿ya? La incredulidad de uno, ser incrédulo, no creer, ¿ya? De decir, yo no creo eso, yo no creo que a ti te haya pasado eso, ¿ya? Entonces dice, la incredulidad es un espíritu malo que usa la razón para hacer que rechacemos o nos opongamos a Dios. Así es. ¿Ya? Entonces uno dice, no, yo creo que Dios no va a hacer esto por mí, pero déjalo, Él lo va a hacer porque Él te ama. Amén. ¿Ya? Porque Él te ama. Él lo va a hacer porque Él te ama. Él lo va a hacer porque te escogió. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. ¿Ya? Él nos escogió a nosotros. Así como dijo esta mañana el pastor. Bueno, porque le dio la gana, pues. Él te escogió porque le dio la gana. No es porque yo dije, yo soy el bonito, yo soy el que oro siempre. No, pero es así, ¿ok? Es así. Amén. Amén. Fíjense que dice en Mateo 13:58. Ahí es donde se habla bastante, ¿no? Más de la fe. 13:58, donde dice 13:58. Amén. Dice,
y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Dónde no hizo? En su propia tierra, en Nazaret. Porque Nazaret decía, pero mira, ese no es el hijo del carpintero, ese no es el hijo de María, digamos los pobretones, pues. ¿Eh? ¿Y cómo es el pastor, digamos? ¿Cómo es el profeta o el Mesías si ellos vienen de allí? Pero él no fue profeta allí. Él no fue profeta en su propia tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente no le creía. La gente decía, no, ¿qué milagro va a ser este? ¿Qué milagro va a ser? ¿Ah? Entonces, eso para que veamos cómo están las cosas, cómo es la incredulidad. Entonces, no pensemos así. ¿Ok? No pensemos de que Dios no va a hacer ese milagro que tú estás esperando. ¿Ok? No pensemos que Dios no te va a salvar de un cáncer. ¿Ok? No pensemos que Dios no va a salvar tu matrimonio, tu hija. ¿No? Eso lo va a hacer Dios, pero hay que dejarlo que Él haga. Y nunca dejar de creer. Y nunca dejar de creer en Él. Amén. Amén. En Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Amén. ¿Hay algo que decir ahí, mi amor? Que hay que mantenernos firmes siempre, independientemente. A veces limitamos mucho a Dios en el hecho de poder hacer las cosas. Creemos que Dios llega hasta aquí y sabemos que tenemos un Dios sobrenatural que no tiene límites. Y hay que dejarlo que Él fluya y que Él haga las cosas y dejar nuestro yo o nuestro pensamiento a un lado y poder confiar en lo que Él quiere y es perfecto para cada uno de nosotros. Siempre expectante de lo grande, de lo maravilloso, de lo sobrenatural que es nuestro Padre celestial. Y si nosotros decimos, bueno, yo quiero llegar hasta aquí, Señor, pero yo no sé hasta dónde tú quieres que yo llegue, porque mi mente es limitada, la tuya no lo es, y yo considero de que tus planes son mejores que los míos. Amén. Yo confío y tengo fe que estos son mis anhelos, estos son mis sueños, estos son mis esperanzas, pero yo te voy a dejar que tú fluyas, porque lo mejor es lo que tú quieres para mí. Amén, así es. Y seguir creyendo. Y seguir. Fíjense que dice, Jesús, el Hijo de Dios, en carne y hueso, no pudo hacer maravillas porque el pueblo era incrédulo. Así es. Por eso, usted, el que me está viendo aquí, nosotros, tiene que vencer la incredulidad con la fe. ¿Ah? Con la fe, fíjate, todo se basa en la fe. Y la incredulidad es falta de confianza. Claro, bueno, pues falta de confianza. Falta de confianza totalmente. O sea, fíjense, nosotros cuando emprendemos un trabajo, un proyecto, ¿ya? Nosotros para emprender eso, primero y principal, hay que tener fe. Amén. O sea, eso es algo lógico, no es porque Dios no, eso es algo lógico. Uno para emprender eso, uno tiene que tener fe. Primero, fe de Dios y fe de nosotros. Pero si vos no tenéis fe, si vos empezáis un trabajo y empezáis a decir, esto me va a salir mal, esto no da resultado, ¿será que esto sí? ¿será que sí? No? ¿Será que no? Negativismo todo el tiempo. ¿Qué pasa con tu fe? ¿Qué pasa? Se disminuye. ¿Y dónde viene? El diablo viene a atacarte, donde te van a decir, vos no servís, eso no funciona. Eso no va a funcionar, te vas a endeudar, vas a pasar calamidades. No, usted bórrese esa mente, bórrese esos pensamientos. Esos son pensamientos que a Dios no le gustan. Amén. No le gustan porque el Dios te dice a ti, pero si yo te escogí, yo pagué por ti y el costo fue un costo alto. Entonces confía en mí y yo te voy a prosperar en el negocio, en el trabajo, en las cosas chiquiticas que aunque tú no lo creas, tú vas a prosperar. Amén. Allí. Amén. Pero siempre manteniéndonos en fe, en obediencia y en contacto de nuestro Señor. Amén. ¿Ya? En contacto. Esto quiere decir que tenemos que, yo todos los días, yo le digo, esto es una relación del Señor conmigo, siempre le digo que lo peor que
yo tuve, porque lo decreto y lo confieso es así, que me quite ese mal carácter, esa ira, ya que gracias a Dios yo sé que Dios lo está haciendo, ya, Dios lo está haciendo, pero uno tiene que expresarlo. Uno tiene que expresar, reconocerlo, el mal vocabulario, el mal pensamiento, eso hay que hacerlo. Uno puede fregar, uno puede jugarse, fregar, pero es una cosa aparte, ¿ya? Pero yo sé que Dios está trabajando en nosotros, en mi persona, y yo sé que va a ser así, y sé que es así, pero tengo que mantenerme con la fe, mantenerme. Yo con estas palabras, uno ya sabe, uno dice, te viene un ataque, un pensamiento que no es acorde al pensamiento de Dios, de una vez, Señor, en el nombre poderoso de Dios, cautivo todo pensamiento que no está acorde al tuyo, y lo echamos. Hay que echarlo de una vez, porque si lo maquilláis, lo dejáis, se desarrolla. Y acuérdate que el diablo no lee tus pensamientos, no los lee, pero si tú los piensas y empiezas a accionar, él te agarra. ¿Ya? Él no tiene cabida en eso. La única forma que tenga cabida es que tú dejes que él entre, ¿ya? Pero no tiene cabida en nosotros. Quien vive en mí es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces es así. La incredulidad no le permite creer, aun cuando hay evidencia física. No le gusta. Por lo menos, una persona que tenga cáncer, que se está curando, aún ella sí está viendo que se está curando, ella dice, no, yo todavía sigo enferma. Sí. No se determina. ¿Ah? Entonces no se determina en la fe, no es constante. Por eso cuando empezamos, que yo dije, ¿por qué no veo resultados de la fe en mi vida? Por lo mismo, es un círculo. Tengo fe, pero me pasa algo, me está pasando, ¡boom!, caigo de nuevo. Y entonces dice Dios, volviste a caer. Hay que repetir la tarea de nuevo. Entonces vas a pasar todos los años, vas a pasar la vida completa en repetir lo mismo, seguir repitiendo lo mismo. Y gracias a Dios tenemos un Dios misericordioso, porque si fuera un Dios de los tiempos pasados, ya del Antiguo Testamento, bueno, imagínate, aquí no quedará nadie. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a su único hijo para que nosotros fuéramos salvados. ¿Ya? Amén. Entonces, la primera, la incredulidad, ya sabemos. La segunda, la razón humana. Nuestra razón, nuestra propia razón. Es decir, esto es así porque es así. No, que fe ni nada. Esto es así porque es así. Yo no me muevo por la fe, yo me muevo por mi razón humana, porque yo soy humano. ¿Ya? Y hay personas que es así, que se mueven así, por la terquedad, porque son, le digo, yo era uno de esos. Razón humana. Y lógica. La razón humana y lógica. No, esto tiene que ser así porque es así. No, pero es así. ¿Ya? Bueno, pregúntele a mi esposa. Pues. Dios hizo la obra. Más nada. Entonces, fíjense. Dice, la razón humana, la razón nunca se pone del lado de la fe. Ahí está. Nunca se pone. Por eso, ¿qué es fe? Ni nada, chico. Nada. Al momento que nosotros razonamos, lamentándolo mucho, entra la parte carnal, no la espiritual, y sabemos que las cosas grandes que vienen a nuestra vida es de manera sobrenatural. Sabemos que hay un Dios grande, un Dios absoluto, que es el dueño de todas las cosas. Amén. Que Él desea bendecir siempre a sus hijos. Y cuando empezamos a razonar, lamentándolo mucho, le damos cabida al enemigo, porque donde está la carne, y la carne no muere al espíritu, el enemigo gobierna. Y esa carne es dominada y empezamos a pensar, ¿será que si doy este paso, será que Dios me va a respaldar? Y empezamos a dudar. Y en la duda el enemigo empieza a lanzar dardos. Y esos dardos, lamentándolo mucho, empiezan a retroceder el propósito y la fe que Dios ha determinado para ese momento o para ese proyecto o para ese avance o ese caminar en el Señor. Entonces, lamentándolo mucho, si utilizamos la razón, no vamos a llegar muy lejos porque la razón es limitada. Es limitada y es subordinada y es manipulada por el enemigo. Entonces, tenemos que estar bien atentos y siempre estar expectantes de lo grande, de lo grandioso y lo maravilloso que es el Señor. Él es fiel, justo y verdadero. Y sus palabras siempre y permanecen para siempre, como dice también
nos repite el Señor en su palabra muchas veces. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apropiarnos. Señor, tus planes son mejores, son grandes, no tienen límites, no tienen fronteras. Yo declaro en el nombre de Jesús que esto que yo he pensado, que he creído hacer, no lo hago con mi fuerza, lo hago con la tuya. Por lo tanto, va a ser en grande, va a ser grandioso, va a ser, no va a tener límites. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, 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 así es. Entonces, dice, la razón siempre quiere entender cómo y por qué suceden las cosas. Pero en Dios primero creemos y luego entendemos. Así es. Amén. Primero creemos y después entendemos. Así es, amén. Nosotros somos al contrario cuando se utiliza la razón humana. ¿Ah? Entonces, en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. De modo, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Ya? Entonces, Dios hizo la tierra sin verla. ¿Ya? Porque Él la hizo, no se veía, es lo que dice la palabra. ¿Ya? Y fíjense que dice aquí, en Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces hay que pedir con fe, nada de razón humana, hay que pedir con fe. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Dios, Señor, que todos nosotros, Señor, tengamos sabiduría e inteligencia, Señor, y que por tu palabra nosotros somos sanos de cualquier enfermedad, Señor, en el nombre poderoso de Dios. Amén y amén. Otra de las razones que también, de estas razones enemigas que tenemos nosotros, es el miedo. El miedo. Todo ser humano tiene miedo. De todas. No estoy diciendo que todo ser humano tiene miedo, pero para poder combatir, rechazar ese miedo, tenemos que mantenernos, oírnos, leer, estar en comunión con Dios para que nuestra fe permanezca más y más grande. Amén. ¿Ok? En el nombre de Jesús. Dice, el miedo, miren lo que dice, el miedo paraliza la fe. O sea, la paraliza. Fíjate que en los textos anteriores que le había comentado, la razón humana, la incredulidad, ellos no te paralizaban la fe. Vos podías tenerlo, pero siempre dudando. En cambio, el miedo te la paraliza. O sea, el miedo te pone una venda. Listo. No, mirá cómo es, ¿no? ¿Cómo es y el miedo? Acuérdense que el miedo es una maldición hecha por el diablo. Así es. ¿Ok? Entonces, si el diablo no tiene fe, es el miedo. Es como Dios tiene fe, pero el diablo es lo contrario de la fe, es el miedo. Y es lo que deposita. Y es lo que deposita en el ser humano. ¿Ok? Y es lo que deposita en nosotros. No, yo no puedo si pasar. Si pierdo lo que voy a invertir. No, si yo voy a ese trabajo capaz y no me lo dan. Es el miedo. Y no va ahí. Y resulta que es tu bendición, pero por el miedo te paralizaste. ¿Ya? Por el miedo. Uno tiene que arrancar. Y dice, el miedo paraliza la fe y lo detiene de ir hacia adelante. Amén. Amén. Esto quiere decir que cuando usted tiene fe, es activado para entrar en movimiento y avanzar. O sea, es activado. Cuando tenéis fe, vos estáis activado. ¿Para qué? Para ese movimiento que tú quieres hacer. ¿Ok? Yo tengo mi trabajo, como mi hermana Josmari. Vamos a hablar un poco de la hermana Josmari. Como mi hermana Josmari, el trabajo que tiene ahora, ¿ya? Ese trabajo, ella lo maneja. Yo espero y aspiro que lo maneje por la fe movida de Dios. Amén, así es. Porque yo sé que ese trabajo está bendecido por Dios. Amén. ¿Ya? Pero ella tiene que mantenerse en ese trabajo. ¿Ya? Si hoy me fue, digamos que las ventas no estuvieron bien, pero uno con la fe, ¿verdad? Uno dice, Señor, yo te entrego este trabajo a ti y yo sé que mañana, acuérdate, el movimiento de la fe es avanzar más allá. ¿Y qué tiene ella por saber
en el ahora, si ella se mantiene, creen en nuestro Señor Jesucristo, creen en la fe, y el Señor la ve, la está mirando, la observa, no solamente en el trabajo, la observa en todo, en su casa, en la forma laboral, en su comportamiento social, en su comportamiento, compromiso con Dios. con su compromiso con Dios. Y ahí viene Dios y le dice, es mi hija. Amén. Voy a hacerla que se expanda. Amén. Que se mueva más allá. Amén. Que esas fronteras que ella quiere, que ella tiene ahorita en su cabeza de decir, Señor, con esto poquito yo sé que tú me vas a hacer grande. Amén. Y yo sé que tú me vas a dar una empresa de esto. Amén. Porque así está declarado. Amén. En el nombre, declaramos así. Amén. Ya, porque lo sentimos en el espíritu. Y esa palabra es para ella. Yo sé que Dios le tiene una cosa preparada, inmensa en ese trabajo. ¿Ya? Y va a ser expansión total para ella. Amén. Y para su familia. Y se va a dar cuenta que lo único que vale aquí es mantenerse en fe. Amén. Constante con Dios. Amén. 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 Entonces, y es activado para estar en movimiento y avanzar. En realidad, la fe siempre está en movimiento, siempre. Siempre está en movimiento la fe, porque es que la sentimos nosotros. Somos humanos. Estamos expectantes siempre en lo que Dios nos va a traer. Por eso es en movimiento, por eso es en movimiento, por la fe. ¿Ya? El poder sobrenatural de Dios quiere moverse en su vida, pero el miedo no lo permite. ¿Ya? Entonces, hay que combatir eso, pues. Hay que combatir el miedo. Amén. Entonces, fíjense lo que dice el miedo. Aquí rapidito, ¿ya? En Nehemías 6, capítulo 6, del 8 al 9, dice, entonces yo le envié esta respuesta. Dice, nada de lo que dice es verdad. Está diciendo digamos, el diablo está atacando a Nehemías, ¿ya? Y dice, nada de lo que dice es verdad, es un invento tuyo, ¿ya? Entonces, él está tirando como para caer, para entrar el miedo, hacerlo dudar, ¿ok? Y es que ellos querían asustarnos, pensando que así dejaríamos de trabajar, ¿ya? Por eso es que cuando uno empieza un emprendimiento, uno al principio, los que no creen en la palabra de Dios y los que sí creen son dos cosas diferentes, porque el que cree, el creyente, el que avanza con la fe dice, no me importa, yo voy para adelante, porque la fe es de movimiento y de avanzar, yo voy hacia adelante, yo voy a pasar estos exámenes, yo voy a ser un excelente médico, yo voy a ser un excelente ingeniero, yo voy a ser un excelente padre, ¿ya? Un excelente compañero, ¿ya? Pero resulta que si alguien a ti empieza a decirte cosas malas, que no vas a hacer nada, tú te lo vas a creer. Tú te lo vas a creer, vas a creerlo. Y entonces Dios dice, pero ¿qué pasa aquí? Pues si yo te estoy dando un pedacito de lo que yo tengo, te lo estoy dando a ti, para que tú eches hacia adelante. ¿Ya? Amén. Entonces dice, pensando que así dejaríamos de trabajar. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza aún. Amén. Entonces, él atacaban, pero le decía, Nehemías le decía, no, yo le pido al Señor que... ¿De dónde viene mi socorro? Exactamente, ¿dónde viene mi socorro? Viene de lo alto. Exactamente, entonces, ¿de dónde viene? ¿Ya? Entonces él decía, no, eso no es así. Tú dices eso, pero mi Señor me dice otra cosa. Amén. ¿Ya? Mi Señor me dice otra cosa. Amén. 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 Entonces, o sea, es fuerte, pues, lo que uno ve a cada momento, ¿ya? Entonces, en el nombre poderoso de Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que queremos nosotros enseñarle, pues, enseñarle y que pongamos a práctica todas estas circunstancias, todos estos enemigos que a veces nos atacan y que nosotros sabemos y que no hacemos nada, ¿ya? Y que no hacemos nada. Hay otro, ese es el miedo, y hay otro enemigo que dice la vista. Entonces, la incredulidad, la razón humana, el miedo y la vista, porque uno por la vista también percibe la sensación del miedo, ¿ok? Entonces dice,
la vista representa las limitaciones, lo que tú te estás limitando. Amén. ¿Ya? Si Dios te dice, Suri, tú vas a abrir ese local, ¿ya? Yo te voy a colocar en este sitio y ella se mueve por la fe. Amén. ¿Ya? Ella no puede moverse por la vista, de decir, no, exacto, eso es, hay pandemia, no se puede, ese punto que voy a estar yo ahí, eso no va a hacer nada, pero resulta acontece que Dios te quiere dejar ahí, por dos circunstancias, para que la gloria sea de Él y para que Él te demuestre que por la fe se puede hacer muchas cosas. ¿Ya? Amén. Entonces, representa las limitaciones, nuestro ambiente natural, lo que nos rodea, las circunstancias, las dificultades y obstáculos. ¿Ya? La vista reside en el ámbito natural, mientras que la fe vive en el ámbito sobrenatural. Amén. Amén, ¿cierto? En los tiempos que estamos viviendo, nadie puede darse el lujo de vivir por vista. Necesitamos vivir por fe. Amén. Amén, así es. En estos tiempos tenemos que vivir por fe, no por vista. No por vista. ¿Quién vive por vista ahorita, papi? Nadie. Mi esposa, nadie. Nadie vive por vista. Y la fe siempre es un ingrediente Amén. a todas las cosas que Dios nos ha entregado. Es fe acompañada con un toque de ayuno, es fe acompañada con un toque de alabanza, es fe acompañada con un toque de intercesión y adoración. Así es. Con levantarse y proclamar victoria en medio de las circunstancias, porque suena a veces fácil decir, hay que moverse en la fe, sí hay que hacerlo, y sé que hay muchas trabas, así como dijo mi esposo, el miedo, la incredulidad, la vista, pero sabemos que cuando vienen situaciones difíciles, tenemos que entender que hay herramientas y hay una cantidad de recursos que el Señor nos ha entregado para poder devastar todo aquello que se quiera levantar al propósito que Dios ha puesto en nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros y yo sé que la fe es como confiar. La fe es confiar en el que todo lo puede, en el que puede abrir los cielos, el que puede abrir la tierra, el que puede mover todo a favor de sus hijos. Él solo espera de nosotros confianza en Él, creer en Él sin importar lo que veamos. Porque al momento de no confiar es cómo nos va a otorgar algo si no confiamos en el creador de todas las cosas. Amén. Él va a decir, ¿cómo yo voy a depositar en mi hijo esto que anhela si ni siquiera reconoce de que yo soy su Señor y soy el que le voy a dar todas las cosas conforme a mis riquezas en gloria? Entonces hay que caminar en función primeramente a amar al Señor por sobre todas las cosas y creer de que Él está presente en cada paso que demos y que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. De nuestra parte está confiar, creer y vivir y permanecer en la fe. Amén, así es. Fíjense, y eso no es que lo estamos inventando, eso lo dice la palabra de Dios. Amén. En 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Así es. ¿Ah? Porque por fe andamos, no por vista. Si nos vamos a eso, a esas circunstancias y lo ponemos a la tierra, ¿cómo vive? No estoy hablando mal ni nada, pero ¿cómo vive un vidente que no puede ver? Por la fe. Así es. ¿Para qué vamos a dar tanta vuelta? ¿Cómo vive un vidente? Fe y voluntad. Por fe y por voluntad. Por fe porque Dios lo lleva. Por la voluntad de Dios, porque Dios lo lleva. Dios siempre le tiene a alguien ahí diciendo, vení, pasa conmigo. Bueno, hay un testimonio, un buen testimonio hablando de un vidente que, bueno, que mi esposo tocó el tema, donde vive mi hermana en Colombia, no conoce muy pocas personas y en medio de todo esto tenían problemas que si se le dañó la nevera, que si se le dañó la lavadora, en fin. Y mi cuñado empezó a buscar por el sector personas que pudieran ayudarle a reparar y averiguando costos. Resulta que cuando recomiendan a la persona que es la que se encarga de reparar los electrodomésticos y todo eso, cuando él entra y le habla al Señor, resulta que el Señor no ve, es ciego. Y él se preguntaba cómo el Señor puede reparar neveras, lavadoras, licuadoras, ventiladores, si el Señor no ve.
Y ha sido ese Señor de tan gran, o sea, de bendición para mi familia, que Él lo único que dice es, llévame al lugar donde está, Amén. que yo lo reparo. Ha caído tanto en gracia mi familia con Él, que Él le dice, solamente le explica, le dice, yo no te voy a cobrar, yo te voy a ayudar. Fíjese con la discapacidad, la bendición que Dios le ha dado para desarrollar otras habilidades. Le dijo, yo te voy a explicar lo que vas a hacer para que no gastes. Tú solamente vas a hacer esto. Y le explica también que lo que ha reparado mi cuñado no ha permanecido en excelentes condiciones hasta la fecha, ya de meses de reparación. Entonces decimos, ¿dónde está la limitación? A veces la limitación está con la persona que no se quiere ni siquiera levantar a trabajar. Pero Dios le ha puesto habilidades, destrezas a ese señor para poder ser de bendición. Me imagino que un día él se determinaría y dijo, ya no más, no porque yo esté ciego, yo no voy a hacer, no, yo quiero trabajar, yo quiero producir, me imagino yo que diría ese señor. Y un buen día me imagino todos los tropiezos que habrá tenido y todas las personas que le habrán dicho, y en tu condición vas a reparar, y en tu condición cómo vas a ver las tuercas para entrar, para desarmar. Y ese señor es quien repara por el sector todas las cosas de electrodomésticos. Entonces, declaramos en el nombre de Jesús que así como Dios le ha desarrollado esa habilidad, también le va a devolver su vista, porque para Dios no hay imposible, porque ha sido de bendición para nosotros, y sé que Dios siempre tiene grandes cosas para los que tienen un corazón dispuesto también para seguir adelante y moverse por la fe. Por eso que no hay límites, no hay nada, solamente los límites están en lo que el enemigo quiere sembrar y lo que uno le permite que él siembre. Pero así es, fíjense, ya estamos casi concluyendo, ¿no? Pero fíjense lo que le decía el enemigo a Nehemías, le decía, tú no naciste para eso, como nosotros, tú no naciste para eso, eres torpe de hablar, te da vergüenza, no sabes nada de la Biblia, o no sabes nada de tu trabajo, o no sabes nada de tu vida, pues, ¿ya? Y todos te rechazan y te avergonzan. Y él siempre dijo, ¿no? Le decía, iba en comunión con Dios, y él le decía, Nehemías le decía, yo no voy a discutir con mis enemigos, ¿ya? Pero ahora pues, oh Dios, él siempre decía esto, oh Dios, fortalece tú mis manos. Amén, ¿Ya? amén. Entonces le decían tantas cosas que él decía, yo no voy a pelear con mis enemigos. Yo tengo un Dios que yo le presento mis manos y él me las fortalece. Amén, gloria a Dios. ¿Ya? Es como Moisés, cuando Dios habló, cuando Dios escogió, porque fíjate, nosotros somos escogidos, nosotros nos escogemos a Dios. Él nos escoge a nosotros. Entonces, cuando Dios escogió a Moisés, él no sabía hablar. Era tartamudo. Y él le decía, Señor, pero ¿por qué me escogiste a mí si yo soy tartamudo? Yo no sé hablar, Señor. Y él le decía, cállate, quédate tranquilo. Y él le puso al lado a Aarón, ¿no? Le puso al lado a Aarón. ¿Y qué pasó? Aarón habló por Moisés. Y Moisés le tocó hablar también. Claro, pero fíjate todo lo que hizo, pues. Fíjate todo lo que hizo, ya que desarrolló los talentos, ¿ya? Entonces, toda esta circunstancia, todo esto es enemigo, nosotros debemos que combatirlo. Y ahora, ¿cómo vamos a vencer estos enemigos? ¿Ya? ¿Cómo vencemos estos enemigos que nos atacan diariamente, ¿ok? Y que nos hace disminuir nuestra fe. Ya dice, use la fe para manifestar el poder sobrenatural de Dios. Amén. Hay que utilizarla, ¿ya? Sin fe usted no puede moverse por el poder sobrenatural de Dios. Amén. No podemos movernos. No podemos movernos. Sin fe no somos nada. No somos nadie. Ya siempre voy a estar atascado, siempre voy a estar ahí, no voy a echar para adelante, siempre. Ya la fe es su ticket de entrada a lo sobrenatural. Dios le dio fe para ser sobrenatural y recibir su poder sobrenatural. Amén. Para eso Dios nos da esto. Para eso Dios te dio tu fe, para mover cielos y montañas. Amén. ¿Ya? Para comandar toda especie que esté en la tierra. Lo que pasa es que nosotros nos movemos por la vista y por la razón humana y por las emociones. Pero nosotros no podemos estar así. ¿Ya? No podemos vivir así. Use la fe para mover montañas, dice. Use la fe para mover montañas.
Las montañas representan ciertos tipos de demonios. Dios le ha dado fe para hablarle a cada montaña y removerla de su vida. Llámese cualquier montaña, puede ser cualquier circunstancia que estáis pasando en tu vida. No solamente la montaña esa que vos veis que es llena de hielo o todo. No, él cuando dice montaña puede ser cualquier circunstancia que puedes estar pasando en tu vida. Quedaste sin trabajo, vivís en pobreza, en calamidades, estás enfermo todos los días, tu familia no echa para adelante. Eso son montañas. Montañas. Entonces, si ponéis la vista, la razón de ser y no ponéis a Dios primeramente y a la fe, siempre vas a estar allí. Siempre vas a estar allí. Entonces dice, Dios ha dado fe para hablarle a cada montaña y removerla de su vida. Su fe nunca trabajará hasta que la use. Hasta que la use, señores. Entiendan, hay que utilizar la fe. Hay que ponerla a diario. Movimiento. Hay que ponerla a una máquina, pues. Como un iceberg, rodando, como un iceberg, rodando, hasta que se haga una bola gigante. ¿Ya? Hay que mantenerlo. Imagínense, Abraham, que fue el padre de la fe, ¿ya? Cuando Dios le dijo que tenía que hacer un sacrificio, y él llevó a su hijo para sacrificarlo. Y ahí Dios dijo, mi hijo, me ha demostrado que me ama. Me ha demostrado que él hace lo que yo le digo. Y cuando le iba a clavar el cuchillo, llegó el ángel y le dijo, basta ya. ¿Verdad? Basta ya, le dijo. Tu fe ha sido probada. Más nada, pues. Tu fe ha sido probada. Y el padre de la fe, Abraham. Hay muchos padres, pero el padre de la fe, pues, uno de los más grandes que Dios utilizó para nosotros, pues. Amén. ¿Ya? Entonces dice en Marcos, 11, 22, 23 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyera que será hecho, lo que diga, lo será hecho. Amén. ¿Ya? Eso es como la parábola. Esto fue cuando Jesús iba con los discípulos en la barca que iban a pescar y no podían pescar. No habían pescado, no tenían cómo satisfacer las necesidades de su pueblo. Y Jesús se quedó dormido, pues. Y cuando vino tormenta, relámpago, lluvia, ¿dónde cayó la fe? En el suelo. Tuvieron miedo, paralizó. Entonces el miedo paralizó la fe y fueron a despertar a Jesús. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿qué les he enseñado yo a ustedes? Es que todo se basa por la fe. Entonces él se levantó, oró, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Dios, que se detenga ya en este momento la lluvia, y se detuvo. Estoy parafraseando, ¿no? Pero es eso, pues. ¿Verdad, mi amor? Es la demostración que uno debe tener con la fe. Nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos, a los que vienen, a moverse por la fe, en creer en Jesús, en creer en el Padre Celestial. ¿Ya? Nosotros somos los modelos de ellos, y ellos van a ser los modelos de sus hijos. ¿Ya? Y una cosa es cuando nosotros creemos en Dios, somos de Dios, nuestras generaciones no van a ser zarandeadas por el enemigo. Ya nosotros estamos cortando una cadena de maldición. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros buscamos. Yo lo que busco para mi familia, lo que usted busca para su familia. Porque a quién no le gusta tener una familia llena de armonía. A todos. Porque Jesús vino a pagar por tu pecado, a morir por ti. ¿Ya? Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Sabemos que Jesús vino a liberarnos de nuestros pecados, de la pobreza, de las calamidades, de todo, pero nosotros hacemos todo lo contrario. No creemos en eso, la incredulidad. No lo creemos. No lo creemos. Seguimos con lo mismo, seguimos con lo mismo, seguimos con lo mismo.
¿Ya? Seguimos con lo mismo, seguimos con la mente de esa mente pobre, una mente pobre, ¿ya? De pobreza de todos los sentidos. No podemos vivir así. Si Dios entregó su único hijo para que nosotros seamos fortalecidos, ¿ya? Y que ninguna tempestad, ninguna circunstancia, ninguna montaña pueda detenerte a ti. No pueda detenerte. Entonces nosotros tenemos que movernos, nosotros tenemos que morir en la fe, nosotros tenemos que mantenernos en la fe, ya, mantenernos al 1000%, ya, amén. Amén. Entonces, lo que queremos compartir ya para finalizar, de que nos mantengamos, vivamos, ya, que podamos impartir, conversar, darle palabra a cada persona, a cada amistad, a cada familia que esté pasando por circunstancias, hablarle de la palabra de Dios, de seguirle, de conversar, de impartirle, ¿ya? De que él pueda creer lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros vivimos por la fe, ¿ya? Amén. Amén, mi amor. Amén. Entonces dice, ¿cómo ser libre de los enemigos de la fe? Primero y principal, hay que renunciar y echar fuera todo espíritu de incredulidad, de miedo, de ansiedad, ¿ya? Y desconectarse y desconectar la fe de la razón. Amén. Y dar, por supuesto, paso de fe. Amén. Dar paso de fe. Tengo un negocio, voy a dar ese paso de fe. Lo voy a dar, no importa, lo voy a dar. ¿Ya? Y Dios te va a prosperar. Y va a respaldar. Y va a respaldar ese trabajo, pero siendo obediente. Siendo obediente. Dale a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. Esto quiere decir que así como Dios te da tu trabajo, así como Dios te prospera, así como Dios te cuida, tú tienes que darle a Dios también. No lo estoy diciendo que le deis los millones. Te estoy diciendo que Él necesita algo de ti. Él necesita tu corazón para que Él viva en ti, para que Él se manifieste en ti. ¿Ya? Dale el corazón tuyo a Él. Dale el pensamiento a Él. Y yo sé que Él y el tiempo, yo sé que Él es un hombre de palabra. Él no es humano, Él es un hombre de palabra. Y lo que Él habla, lo cumple. Nosotros somos los que no cumplimos nuestras palabras. ¿Ya? Pero Él sigue aún así, sigue aún de misericordia con nosotros. Amén. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él te escogió, Él te tomó, Él te dijo, tú vas a hacer esto, tú tienes que hacer esto. ¿Ya? Entonces yo los invito a ustedes a que ustedes hagan un movimiento de fe. Amén. Sobrenatural, no natural, sobrenatural. Un movimiento de fe, un movimiento de impartir, de estar con Él. Así sea un rato, un poco. Él te está diciendo que le entregué el corazón, que le entregué lo que soy a Él. ¿Ya? Amén. Que le entregué todo, que le entregué la familia, que le entregué los bienes. No vayan a creer, no, tomad. La carga, los miedos, todo eso. Ya, todo. Porque a veces uno dice, no, entregale todo. Pero a veces hay personas que no entienden qué es el todo. ¿Ya? A veces no entienden. ¿Ya? A veces hay personas que no entienden, otra prédica, no entienden qué es el diezmo, qué es la ofrenda. ¿Ya? Porque dice, no, ¿para qué le voy a diezmar? ¿Para qué voy a ofrendar? Pero resulta, acontece que eso está escrito en la Biblia. Entonces, hagan eso, háganlo. Y yo sé que Él nos va a todos nosotros a ayudar. Amén. 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 Con oraciones y... Claro, todo. Entonces, fíjense, en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos remedió de la maldición de la ley.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Amén. hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Amén. ¿Ya? Denos remedio de eso, ¿cierto? Amén. De eso. Entonces, yo, en el nombre poderoso de Dios, nosotros creemos y sabemos que Dios es nuestra fortaleza. Amén. Es nuestro compañero. Amén. Es el que nos da la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia. Amén. Es el que nos lleva de la mano. Amén. ¿Ya? El que no nos deje caer. ¿Ya? Es el que nos brinda protección a ti, a tus hermanos, a tu familia, a tus Amén. hijos. Gloria a Dios. ¿Ya? Él es el que te pide que tú lo busques a él. Él es el que te pide eso. Él te dice, búscame a mí primero. Búscame a mí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que vos necesitáis, Él te la va a dar. Amén. Amén. Él te la va a dar. Amén. Pero seamos justos. Él es justo, pero seamos justos nosotros también. Amén. Amén. Entonces, amén. Hermosa palabra, maravillosa esta palabra, de verdad. Me encanta cuando se habla de la fe, es una palabra que a mí me llena mucho. Amén. De muchas cosas. Y nosotros tenemos que movernos, ¿ya? Tenemos que persistir, ¿cierto, mi amor? Amén. Amén. ¿Quieres decir algo? No, entonces, bueno, mis queridos hermanos, de verdad, nosotros los queremos, los amamos mucho. Les deseamos mil bendiciones a ustedes. Caminemos por la fe, busquemos amén. La palabra, busquemos de Dios ante todas las circunstancias que pueda pasar, ¿ya? Y creemos que Él va a venir pronto. Amén. Él va a venir pronto. Y yo sé que es así, ¿ya? Y como le dije, todos los domingos que estamos presentes acá, que damos la palabra, siempre damos la oración de salvación. Amén. Siempre damos la oración de salvación. Y por eso yo, ahí el que me está viendo, quiero que cierre los ojos, ¿ya? Y que podamos hacer la declaración de salvación, ¿ya? Y dice, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que soy un pecador. Y que mi pecado me ha separado de ti. Y que mi pecado me ha separado de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Y confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Y confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Creo con todo mi corazón que Dios, el Padre, levantó a Jesús entre los muertos. Creo con todo mi corazón que Jesús, el Padre, levantó a Jesús de entre los muertos. Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, el día que yo muera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. En el nombre poderoso de Dios, Señor. Amén y amén. Y amén. De verdad, un placer nuevamente estar por acá. Yo sé que nuestro Padre Celestial, como así nos lo ha prometido, sé que va a ser así, que este año es de bendición. Amén. Será y sea así. Esa es la fe que mantengo yo. Amén. La fe, nada de miedo, fe por encima, ante todo. Amén. Amén. En el nombre poderoso de Dios, los queremos, los amamos mucho, los bendecimos. Nos vemos la próxima semana por acá mismo, ¿ya? En el nombre poderoso de Dios, los amamos. Amén y amén. Amén. Chao, hasta luego. Amén.